Dime si alguna vez sentiste un extraño olor proviniendo de tus partes allá abajo. Si tienes algún problema escuchando la palabra vagina, entonces este video no es para ti. Es para aquellas mujeres que entienden que mencionar, cuidar y entender a su vagina no es tan solo importante, sino necesario. Cuando termines este video, entenderás la principal causa del mal olor vaginal y cómo eliminarlo. Si disfrutas de este video hasta el final, te regalaré un bono que podría ayudarte a nunca más tener que lidiar con el mal olor vaginal. Hola, soy Norma Osorio de Nacimiento y Salud con Norma, donde creamos videos semanales, dinámicas y en tu idioma para ayudarte a entender los temas de salud que afectan a las mujeres. Si es tu primera visita a nuestro canal, te invito a suscribirte y presione la campanita para ser notificada cuando estén nuevos videos disponibles. Una de las consultas más comunes que veo a diario en la clínica es la queja principal del mal olor vaginal. Se sospecha que 1 de cada 3 mujeres sufrirá de mal olor vaginal por lo menos una vez en su vida. Qué horrible es cuando uno siente ese mal olor y limpia y nada que mejora ese olor. Ya cuando llegan a una consulta conmigo es porque están frustradas y avergonzadas de que cambiaron de jabón, ya limpiaron por dentro, por fuera y nada que mejora ese mal olor. Para entender cómo eliminar el mal olor vaginal, hay que entender primero por qué este ocurre. El mal olor vaginal sencillamente es un síntoma de lo que se conoce como la vaginosis. La vaginosis es causado por un desequilibrio de bacterias en la vagina. Sí, tu vagina tiene bacteria y una vagina saludable tiene un balance entre sus bacterias. La vaginosis bacteriana ocurre cuando algo llega a alterar el delicado balance y un tipo de bacteria comienza a multiplicarse y hacerse cargo, invadiendo y causando síntomas desagradables como el mal olor. Muchas veces intentamos autodiagnosticarnos y compramos este óvulo, aquel óvulo, sin darnos cuenta que estamos haciendo las cosas peor. La vaginosis se parece mucho a la vaginitis, tanto así que muchos de los pacientes los confunden. Algunas veces podemos tener una vaginosis que se convierte en una vaginitis porque no fue tratada a tiempo o correctamente. Es importante reconocer los síntomas y tratar a la vaginosis antes de que éste llegue a ser una vaginitis, porque cuando esto ocurre, ahora sí es más difícil de sanar y la mujer está mucho más incómoda. La vaginosis no siempre causa síntomas. Sin embargo, los síntomas de la vaginosis pueden incluir un olor a pescado que puede intensificarse después de tener relaciones o antes o después de la menstruación. Una secreción, o sea, flujo vaginal, fina y gris. Picazón, irritación en la vulva. Sensación de ardor al orinar. No siempre entendemos la causa exacta de la vaginosis. Sabemos que esta ocurre, como ya mencioné, cuando algo cambia el equilibrio entre las bacterias buenas y las no muy buenas. Lo que sí sabemos es que todo lo siguiente puede afectar la flora de tu vagina. Tener un dispositivo intrauterino conocido como el DIU. Tener una pareja sexual femenina. El no usar condones o protectores bucales. El uso de duchas vaginales o otros productos promocionados como productos de higiene femenina. Usar tampones perfumados. Tener una nueva pareja sexual o múltiples parejas. Tomar baños prolongados con aceites y jabones perfumados. La vaginosis bacteriana
no es una infección de transmisión sexual, pero esta sí aumenta el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, como la clamidia, la gonorrea y el VIH, así como la enfermedad pélvica inflamatoria. Todas estas pueden llevar a la infertilidad. Para las mujeres embarazadas, el riesgo es mayor porque éstas pueden sentir contracciones prematuras o hasta llegar a tener un parto prematuro. Por esta razón, es muy importante que la vaginosis sea identificada y tratada lo antes posible, aún más cuando se está embarazada. Estaremos preparando un video futuramente que va a entrar en más detalles sobre las infecciones de transmisión sexual, cómo éstas se manifiestan y cómo se eliminan. Suscríbete a mi canal y presione la campanita para ser notificada cuando publique videos como este. Si sospecha que puedes tener vaginosis bacteriana por el mal olor vaginal, hable con su proveedor de atención médica acerca de tus inquietudes. Es importante poder describir bien cuándo empezaron tus síntomas, qué hace tus síntomas mejorar o empeorar. Se te realizará un examen visual y microscópico de tu flujo vaginal, al igual que una inspección de la vagina para buscar evidencia de una vaginitis. Una vez que tenga un diagnóstico, se le recetará un antibiótico, como el metronidazol, tomado por vía oral, en forma de pastilla o insertada intravaginalmente en forma de gel. El clindamicina, insertada intravaginalmente como una crema. Cuando ya empieces tu tratamiento, es muy posible que veas una mejoría dentro de 2 a 3 días. Pero es importante que termines el antibiótico tal como se te recetó, para así prevenir que ésta recurra y sea más difícil controlar. Es importante que tú reconozcas de qué forma estás aportando a este desbalance. En mi experiencia, una de las causas más comunes es el exceso de lavado vaginal. Eso de que me digan que se lavan con jabón por dentro y por fuera me aterra, porque entiendo muy bien que están destruyendo su flora vaginal. Un lavado diario a la área externa de la vagina con agua fresca o un jabón de pH neutral debe ser más que suficiente para mantener una vagina limpia. Gracias por seguir aquí conmigo. Por compartir este ratito conmigo, te comparto este pequeño bono. ¿Sabía usted que los probióticos, tanto oral como intravaginal, podrían ayudar a mantener un balance de bacterias buenas y así prevenir el mal olor vaginal? Si es usted paciente por la vaginosis recurrente, considere combinar su próxima terapia de antibióticos al probiótico vaginal. El probiótico lo vas a seguir usando aún después que termines el antibiótico. Es importante al escoger su probiótico que entienda que es valioso que tengan una buena cantidad de probiótico, pero más importante aún es que tenga una variedad de probióticos. Si te gustaría ver un video que hable más de los beneficios de los probióticos, déjame saber en los comentarios. Estaré leyendo todos tus comentarios y teniendo en cuenta los temas que tú quieres escuchar. No olvides presione like, suscribirte y presione la campanita para que recibas notificaciones cuando publique videos sobre los temas que a ti te interesan.